Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Además de la purificación y el aumento de las capacidades curativas, ¿qué otros efectos tiene tu marca permanente en mí? Todo es beneficioso, respondió Hua Yong. Mi fuerza física, velocidad, poder explosivo, poder curativo e inteligencia superan con creces los de los humanos comunes, y a través de esta marca permanente, todo esto puede transmitirse a mi compañero. Señor Shen, ahora tiene el 30% de mis habilidades. Se inclina ligeramente como suave y ligera, y el 100% de mi amor. Su aliento golpeó el oído de Shen Xiaoyu, provocándole un hormigueo como una corriente eléctrica. Shen Xiaoyu apartó la mirada del cálido susurro y preguntó: ¿cuánto? Ante tan dulce tentación, su corazón latía con fuerza, pero su expresión no cambió en lo más mínimo. En su adolescencia ya había aprendido a maximizar su ventaja en las negociaciones. Años de experiencia en negociación ha entrenado a Shen Xiaoyu a mantener la calma. Aunque la típica confesión de Huayong casi le hizo saltar el corazón a Shen Xiaoyu, mantuvo un tono interrogativo y dijo: en lugar de hablar de obligaciones, habla de derechos, señor Hua. ¿Está intentando engañar a un niño? Además de amarme, no tienes ninguna otra obligación. Huayón lo miró fijamente a los ojos, asegurándole con dulzura y sinceridad: ¿puedes hacerlo, señor Shen? El precio de la supervivencia siempre es alto. Shen Xiaoyu levantó la comisura de los labios. Al señor Hua le gusta actuar primero y luego informar. Eso no me gusta. Entonces, ¿cuál te gusta?, preguntó. Ser obediente. Shen Xiaoyu agarró repentinamente la nuca de Huayong, tirando de él con fuerza, y sus labios casi se rozaron. Como un beso fantasma, un aliento cálido sopló el pálido rostro del joven mientras susurraba: miénteme otra vez y te la verás conmigo. Huayón, que se sentía amenazado, no mostró miedo, pero su rostro se enrojeció lentamente. Está bien, de ahora en adelante escucharé todo lo que diga el señor Shen. Satisfecho, Shen Xiaoyu lo soltó, extendió la mano y le dio unas palmaditas suaves en la mejilla. Entonces quédate en el hospital obedientemente y cura tus heridas. Huayong dudó por un momento, luego metió la mano en la nuca, arrancó la gasa y admitió de buen grado: estoy curado. Shen Xiaoyu se inclinó para echar un vistazo. Efectivamente, el aterrador agujero había desaparecido por completo, dejando solo una cicatriz superficial. Entonces, ¿qué sucedió? Me atraganté con la comida. Entonces come despacio, voy a salir. Shen Xiaoyu echó la silla hacia atrás y se levantó, pero Hua Yong extendió la mano y la agarró del brazo. ¿A dónde va el señor Shen? Yo también iré. De repente se escuchó un golpe un tanto inoportuno en la puerta. ¿Están despiertos?, preguntó la enfermera de turno amablemente. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.